Hoy te doy una idea para decorar con varias técnicas un cartel de madera. Mira qué simpático nos queda. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos sobre madera. Vamos a decorar este cartel o letrero que tiene la forma tan chula. Primero pasaremos una lija. Vamos a lijar muy bien, a preparar nuestra base. No la guardes muy lejos, que la necesitaremos también más adelante. Damos ahora una mano de gesso, una imprimación, para que la madera no absorba tanta pintura y en cuanto seque, procedo a igualar el color con pintura blanca. La primera de las técnicas que te muestro hoy es el decapado. Ya sabes, esto de capa para arriba y capa para abajo. Para ello voy a pintar de nuevo nuestra base con este bonito tono pergamino. Una vez seco, buscamos por casa restos de una vela, un trocito de cera. Con ella vamos a ir frotando por la superficie que queramos que luego destaque. Voy a hacer hincapié en las esquinillas molonas y también unas ráfagas así por el centro. Lo más importante es quitar muy bien los restos de cera que nos han quedado de hacer estas pasadas. Lo haré con esta brocha limpia. Nos ha quedado una superficie muy suave. La cubrimos ahora con el color que queramos que quede por encima y sea el gran protagonista. En mi caso, de nuevo, el color blanco. Y dejamos secar. Rescatamos ahora a nuestra amiga la lija y lo damos todo con ella. Inmediatamente todas esas esquinillas por las que pasamos la cera van a quedar al descubierto con nuestro color de abajo, el color pergamino. Seguimos un poco más y sacamos también este color por el centro y en la intensidad que más nos guste. Ya tenemos preparada nuestra base para trabajar. Pasamos ya a decorarla. En una de las esquinas de este cartelito de madera voy a hacer un estarcido. Mira qué chulísima es esta plantilla para stencil con motivos de gallinas. Este letrerito de abajo, donde nos da la bienvenida a su cooperativa, es el que voy a plasmar con un pincel de estarcir y este tono vintage a circulitos. Y tras la bienvenida, llegan los protagonistas. Mira qué divertida y bonita es esta servilleta de gallos y gallinitas guapas. Voy a elegir 3 parejas con su respectivo huevo y las voy a ir recortando con un pincel humedecido en agua y regándola con los dedos. Así se crea esa pelusilla en la servilleta, la pelusilla molona, que hace que se integre muchísimo mejor en el fondo.
Quito las otras capas blancas que trae la servilleta y voy fabricando con las amigas aves mi propio diseño. Con medium para decoupage las voy pegando, creando una divertida composición, como si estuviesen en corro, ahí, de charleta. Y vuelvo a poner una capa del medium para decoupage, asentando y protegiendo el trabajo, siempre desde dentro hacia afuera. Me encantan estos huevos pequeñitos que trae la servilleta. Me voy a divertir separándolos por bloques y agregándolos a este particular diseño que estamos creando hoy. ¡Mira qué gracioso queda! No se me ocurre un mejor acabado para este trabajo que la resina. Vamos a trabajar con esta resina epóxica y cristal que me mandaron los amigos de la web de Italia, Resin Pro. Es muy fácil de usar. Su proporción es el 100% del componente A y un 50% de su componente B. Voy a echar 20 del A y por tanto 10 del componente B y a remover esta mezcla durante 3 minutos. Esta resina epóxica y cristal es una resina de uso general, muy resistente a los arañazos, cataliza en unas 12 horas y endurece en 24. Nos sirve para todas nuestras manualidades. Bajo el vídeo te dejo el enlace de esta resina, también el de la web de Resin Pro y un cupón del 10% con el nombre Manualidades con Yoli para tus compras en su web. Es divertidísimo ver cómo la resina cubre ella sola nuestro trabajo. Ya sabes que es autonivelante. Para las esquinillas podemos ayudar con un palito de madera, por ejemplo, para que se distribuya bien. Y con un mechero o un soplete vamos a ir dando pasadas para quitarle algunas burbujitas que nos queden. Mirad qué maravilla de brillo. Parece que hemos encapsulado en cristal a nuestras bonitas gallinitas. Me encanta cómo luce. Un gran invento esta resina y cristal para todas nuestras creaciones. Con esta cuerdecita de yute hago el asa de nuestro cartelito granjero, anudándolo en cada esquina. Y con pasta DAS, pasta de secado al aire, hago un par de huevos. Un detalle simpático para nuestro conjunto de gallos y gallinitas.
Acompañan a este par de divertidos huevitos unos hilos que he sacado de una cinta de yute simulando paja. Pegamos nuestra falsa paja con silicona caliente en la parte superior del cartel y sobre ella nuestros huevitos con cola blanca. Le damos colorcito con pinturas acrílicas en marrón y blanco y ya tendremos lista la decoración de este cartel de madera. Cuéntame qué te parece el resultado de este cartelito de madera que hemos decorado. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. Por aquí tienes otras ideas con resina que te pueden gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañada por acompañarme junto a las gallinitas hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.